Muy bien. Entonces vamos a hablar de lo que es del sistema respiratorio. Y cuando hablamos del sistema respiratorio, debemos de referenciarnos a que en él hay una estructura externa que la vemos aquí, que corresponde a la parte externa de la nariz. Recuerden que en la nariz yo voy a tener unos huesos que van a estar en la parte superior, que corresponden a los huesos nasales. Lateralmente, la maxila, que recuerden que son dos. Y en la parte medial voy a tener esta estructura que corresponde al septo o tabique nasal. Este septo va a estar dividido en dos partes. La parte superior corresponde al septo o tabique nasal, que en esta parte es el hueso etmoides, la lámina perpendicular del etmoides, y en esta parte corresponde al vómer. Y lateralmente voy a tener estas elevaciones que hacen parte de la pared lateral de la cavidad nasal. Estas que señalo corresponden a las conchas nasales medias. Arriba tendría la concha nasal superior. La superior y la media hacen parte del etmoides. Y esta que está en la parte inferior corresponde al hueso de la concha nasal, que es un hueso independiente de la cara. Entonces, estas son las estructuras que yo voy a reconocer en la parte externa. Profe, una pregunta. Contámelo. Cuando uno lo está mirando, pues mira esa parte por la base externa del cráneo. Sí. El que uno ve solo sería el vómer. ¿El qué? El que uno ve en la parte de la nariz solo sería el vómer. Mm, ya te muestro. Esto es el vómer. Sí, ah, solo se ve el vómer. Sí. No, no ves Ah, ok. nada más por la base externa. Listo. Bueno, entonces la nariz en su parte externa va a tener el cartílago nasal, la porción cartilaginosa. ¿Qué es esta estructura? ¿Qué Profe, es una la? pregunta. Contame. Devuelve la ¿Me devuelvo a la diapositiva primera anterior. o a la que está después de esta? La, Porque ya. la lámina perpendicular, profe. Esa. Resulta que en la concha nasal media, ahí se ve muy bien, pero la concha superior no se ve. ¿Cómo la distingo ahí? No, porque solamente la ves con un corte sagital. Por eso les dije que se ve, o sea, está arriba, pero no se ve. Esa Ah, ya, solamente la gracias. vemos en un corte sagital. Ajá. Gracias, profe. Dale. Entonces aquí tengo la parte cartilaginosa, que es esta, que es la que se modifica cuando se hacen los procedimientos estéticos. Aquí en la parte inferior tengo el septo, que este es también lo que modifica, pues para hacer que el ápex de la nariz pues se oriente un poco hacia arriba. ¿Cómo Ahora se es llama el cartílago, profe? cartílago nasal. Gracias. Aquí tengo la base externa. Entonces la base externa, en ella debo identificar esta estructura que se llaman las coanas, que permite la comunicación de la cavidad nasal con la cavidad oral. Y aquí voy a tener este hueso que corresponde al vómer, que hace parte del septo o tabique nasal. Entonces eso es lo que tengo aquí. Profe, Contámelo. pero es cierto que las cuanas solo son como un espacio, ¿cierto? Las coanas son espacios Ah, vale. que están delimitados por, mira, esto es una coana y esta es otra coana. Ahora que si vos querés
decir entre qué y qué está, pues puedes decir que está entre la pared, en el borde medial de la lámina medial del proceso pterigoideo y está entre la pared lateral de la lámina lateral o del borde lateral del vómer. Entonces es más fácil decir que está, las conas comunican la cavidad nasal con la cavidad oral. Ya. Pero pues si quieres llegar a ese nivel de detalle lo puedes hacer. No hay ningún problema. Aquí tengo la pared medial. Entonces la pared medial que tiene la parte superior donde tengo la lámina perpendicular del etmoides. Recuerden que está la cresta de gallo. Aquí tengo el vómer y acá pues voy a tener la parte cartilaginosa. ¿Listo? Es aquí pues la veo el tejido que los está cubriendo y si lo retiro me voy a encontrar con la pared lateral. Entonces en la pared lateral voy a encontrar las tres elevaciones. ¿Y cuáles son las tres elevaciones? Concha nasal superior, concha nasal media, que corresponden al hueso etmoides, y la concha nasal inferior, que corresponde a un hueso independiente de la cara. Es por eso si vos lo ves de frente, o sea, desde este lado, pues esta parte no la vas a ver porque está en la parte superior y posterior. Solamente vemos la concha nasal media y la concha nasal inferior. Y aquí pues tenemos las conchas nasales cubiertas de tejido. Entonces mira, esta estructura, ¿cómo se llama? Que veo aquí, que es igual a esta. ¿Cómo se llama? El seno. Los Seno senos frontal. paranasales. El primero del hueso frontal y el segundo del hueso esfenoides. Y entre las conchas nasales van a haber unos espacios que se llaman los meatos. Entonces tengo el meato superior, aquí tendría el meato medio y aquí tendría el inferior. Entonces estos espacios van a ser los espacios por el cual el contenido de los senos paranasales van a drenar a la cavidad nasal. Bueno. Entonces aquí lo que les mostraba, mire, ese es el seno paranasal del hueso etmoides. Mira que drena a través del meato superior. Ese es el seno paranasal del hueso frontal. Drena a través del meato medio. Y también el seno paranasal del hueso de la maxila drena acá. Bueno, entonces en la cavidad nasal yo voy a identificar dos porciones o dos regiones. Una región superior que corresponde a la olfatoria y una inferior que corresponde a la respiratoria. Entonces, ¿qué significa eso? El aire ingresa por aquí, las moléculas de olor están mezcladas con el aire y al llegar a esta región olfatoria me voy a encontrar con una lámina. ¿Cómo se llama esa lámina? Que la voy a encontrar aquí. La lámina cribosa. La lámina cribosa o la lámina cribiforme del hueso etmoides. Sobre ella, en la base interna del cráneo, tengo esta estructura que corresponde a qué par craneal. Al primero. ¿Y cómo se llama? Olfatorio. Al nervio olfatorio. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando entran las moléculas de olor, pues hacen sinapsis allí y se puede interpretar el mismo.
A nivel de unos huesos de la cara, recuerden que hablamos de unos espacios que se llaman los senos paranasales. Entonces, ¿qué huesos tienen senos paranasales? Pues tengo el hueso frontal. Aquí tengo el hueso de la maxila. Y aquí tendría el del hueso etmoides y el del hueso esfenoides. Estarían pues por aquí relacionaditos los dos. Y mire que ellos van a drenar pues hacia la cavidad nasal. Estos senos, con el paso del tiempo, recuerden que los senos prenasales los hablábamos, que son espacios que se convierten como cámaras de resonancia. Entonces van a permitir el crecimiento, van a permitir, por ejemplo, el tono de la voz. Entonces aquí vemos, cuando nacemos, mire el tamaño, esto es un corte coronal. Entonces aquí tengo, mire el tamaño del seno paranasal cuando se nace. Aquí cuando tenemos el primer año de vida, cuando tenemos 4 años de vida, cuando tenemos 7 años de vida, cuando tenemos 12 años, cuando somos adultos y aquí cuando llegamos a ser adultos mayores. Y mire que aquí hay una correlación interesante porque me estoy relacionando con un diente superior y eso estaría relacionado con el seno paranasal. ¿De qué parte? ¿De qué hueso? La maxila. De la maxila. Entonces mire que aquí se podría presentar pues una situación odontológica. Chicos, ¿alguien tiene por ahí el micrófono abierto? Y me estoy escuchando. Gracias. Bueno. Entonces aquí ya vemos en este corte coronal, entonces mira la correlación y mira lo que les señalaba ahorita. Mira el diente superior y mira el seno paranasal. Entonces puede llegar hasta acá. ¿Listo? Bueno, entonces los senos paranasales pues ya se los había nombrado. Dime. ¿Qué diente corresponde? Este es un molar. ¿A eso molar? Uh-huh. Ya. ¿Pero qué molar, profe? Ah, no, viejo. Lo Ahí digo porque cada sí, molar tiene cada número. ahí sí no sé porque mi campo no es la odontología, viejo. O sea, yo sé que los dientes se enumeran, pero no sabría decirte, eso es tema de los odontólogos. No sabría decirte exactamente cuál es el molar, el número del molar que está ahí, sí, no tengo ni idea. Tenía que preguntarle a un odontólogo cuál es el diente que está relacionado directamente con los senos paranasales. Y como ellos han dividido en cuadrantes, entonces habría que ver los Sí, dos los superiores y habría que decir cuál molar. Te puedo averiguar, pero yo no es mi campo. Y de pronto lo preguntarás porque yo sé que de lo que vos haces hay una relación con los dientes y la columna vertebral. Entonces por eso por allí, pero no sabría decirte, te puedo averiguar, sí. Entonces aquí vemos ya los espacios de los senos paranasales. Entonces mira los dientes que tenemos. Estos son los molares. Aquí tendríamos los incisivos. Aquí tendríamos el canino. Mira los premolares y mira los molares. O sea que básicamente tendríamos los 3 últimos molares y los 2 premolares que estarían relacionados con el seno paranasal. De pronto aquí en algo puedo responder tu pregunta. Míralos acá. Sí, gracias, profe. Bueno, entonces, pues lo que les haya nombrado, el tema del drenaje de los senos paranasales a la pared lateral a través de los meatos. Muy bien. La mucosa que está dentro de la cavidad nasal se puede irritar y cuando se irrita va a generar algo que se llama una rinitis. Entonces, ustedes saben que hay personas que son alérgicas. Entonces, esa mucosa se inflama y pues genera algún tipo de malestar.
Y los senos paranasales están cubiertos por una mucosa. Y esa mucosa se puede inflamar, y cuando se inflama corresponde a algo que se llama una sinusitis. O sea que el espacio que queda, mire que es un espacio mucho más pequeño, y eso pues va a generar unas limitaciones desde el punto de vista funcional. La cavidad nasal también puede presentar un sangrado, y a ese sangrado le llamamos una epistasis. Pregunta: si yo tengo un sangrado nasal, ¿hacia dónde debo tirar mi cabeza? ¿Hacia atrás o hacia adelante? Hacia adelante. Adelante. ¿Alguien opina algo diferente? Hacia atrás, profe. ¿Hacia atrás? No, se debe llevar hacia adelante, porque cuando la tiro hacia adelante, yo genero una rápida coagulación. Si la tiro hacia atrás, el sangrado podría llegar a ser abundante, y si es abundante, la persona podría presentar una broncoaspiración. ¿Listo? Bueno, entonces, la cavidad nasal se comunica con la cavidad oral ¿a través de qué estructura? De las coanas. Las coanas. Entonces, en la parte posterior aquí, esto sería anterior, esto sería posterior, voy a encontrar un tubo muscular longitudinal, el cual lo llaman faringe. La faringe presenta unos músculos que se llaman los músculos constrictores. Entonces los músculos constrictores son superior, que se relacionan con este músculo de la mímica facial que se llama ¿cómo? Bucinador. El buccinador. Aquí Ahí donde se vería, profe, una pregunta, el macetero, o tendrían que retirar el constructor. el macetero no se ve aquí, porque aquí faltaría el ramo de la mandíbula y él iría hacia acá. O sea que el macetero está por encima del constructor superior. Es externo. O sea, no es Ok, que esté claro. encima. Si vos me decís encima, yo lo entendería que estaría aquí. No, él es lateral a él y está en la cara externa de la mandíbula. Y voy a Gracias. tener el constrictor inferior, que es este, que se va a relacionar directamente con la laringe. Hacia la parte posterior, la faringe va a tener una estructura, una especie de tendoncito que une los bordes mediales de los músculos constrictores, y se llaman el rafé faríngeo. Entonces, ¿qué pasa? Esos músculos se unen hacia la parte posterior y delimitan una especie de tubo. Esta estructura corresponde al clivo, que en su base externa tiene un tubérculo que se llama el tubérculo faríngeo, que está acá. ¿Se acuerda que yo les decía que si pasabas el dedo sobre el clivo había una saliente, y que esa saliente era el tubérculo faríngeo que había que identificarlo? Muy bien. Del proceso estiloideo, que es este, me sale un músculo que se llama el estilofaringeo. Entonces, esos son los músculos que yo debo de identificar. Muy bien, entonces la faringe en relación, contame. Usted decía que el rafo faríngeo es el cartílago de donde salen los constructores. No es un cartílago, es un tendón, es una estructura que viene así, pero la hago bien. Es una estructura, digámoslo así, que va a permitir que los músculos se unan en la parte posterior, que hagan esto. O sea, no es un cartílago, es ellos por la parte anterior pues se insertan en unas estructuras.
Y por la parte posterior se insertan aquí. O se unen allí, pues, como para que lo entendas. Gracias, profe. ¿Listo? Bueno, entonces la cavidad nasal, este corte que yo tengo aquí es un corte de ¿qué tipo? Sagital. ¿Cómo? Ese es un corte sagital y ese sería un corte Coronal. coronal. Entonces, la faringe me va a delimitar unas cavidades. Esas cavidades están asociadas a tres partes. Entonces, la primera parte corresponde a la cavidad nasal, la segunda parte corresponde a la oral y la tercera corresponde a la laringe. Entonces, la porción de la faringe en relación con la cavidad nasal la voy a llamar la nasofaringe. La parte de la faringe relacionada con la cavidad oral se va a llamar orofaringe. Y la parte de la cavidad de la faringe relacionada con la laringe se llama la laringofaringe. Entonces, estas son las tres cavidades que vamos, o sea, las tres porciones de la faringe que voy a tener aquí. Si me voy a la primera porción, entonces en la primera voy a identificar un orificio pequeño que lo tengo acá, que se llama el orificio faríngeo de la tuba auditiva. Este orificio va a comunicar al oído medio con la cavidad nasal. Entonces se llama orificio faríngeo de la tuba auditiva. La tuba auditiva antes se llamaba, o antes se conocía con el nombre de la trompa de Eustaquio. ¿Listo? Ahora, en este corte, que corresponde a un corte coronal, voy a tener las coanas, mira el espacio, que están acá, y al fondo, ¿qué estructuras voy a ver? Al fondo, ¿qué estructuras veo? Las conchas nasales. ¿Y qué conchas estoy viendo allí? La media. La concha nasal media, que sería arriba, y la concha nasal inferior. Profe, entonces la superior sí y solo sí en un corte sagital. Sí, en un corte, no, una vista frontal no la vas a ver. Tiene que ir en un corte sagital. Hacia la parte posterior de la nasofaringe va a haber un receso, un espacio. Lo voy a delimitar aquí. Este espacio se llama el receso faríngeo y aquí tengo una estructura que se llama la tonsila faríngea. Y la tonsila faríngea corresponde a lo que muchas personas conocen como adenoides, que es esta. Entonces, cuando esta estructura se inflama, mira que está aquí, ella puede obstruir las coanas y al obstruir las coanas, entonces no va a haber una respiración nasal, sino que va a haber una respiración oral. ¿Listo? ¿Cómo se llaman los espacios? ¿Cuáles espacios? Los espacios de que tú le dijiste que se llama, tenían otro nombre. Nasofaringe, orofaringe. No, le diste un nombre especial. Le diste un nombre especial a los espacios. Se llama receso faríngeo, esto pequeñito que señalé aquí. Ya, receso. Ya, gracias, profe. ¿Listo? Entonces, por eso, cuando esto se inflama, pues la persona no puede respirar de manera adecuada. Listo. Ahora me voy a pasar a la orofaringe. Entonces, en la orofaringe, ¿qué estructuras voy a identificar? Hacia la parte superior
tengo el paladar muelle. Hacia la parte posterior tengo el paladar blando. Y en el paladar blando voy a tener una saliente, que es esta, que corresponde a esta misma, que se llama la úvula palatina. O sea, lo que la gente coloquialmente conocemos como la campanita. ¿Listo? Lateralmente voy a tener estas estructuras que voy a ver aquí y que voy a ver acá, que corresponde a unos espacios que los vamos a ver ahora. Y al fondo, lo que yo estoy viendo es parte de la lengua en su porción más posterior, que corresponde a la tonsila lingual. Recuerden que si yo hablo de tonsila, las tonsilas son como unas estructuras que tienen tejido linfoideo. Y recuerden que el tejido linfoideo lo que se convierte en la primera estrategia de defensa que va a tener el cuerpo. Luego de allí entonces ya me paso a la laringofaringe. Si lo veo en términos de las vértebras, porque la faringe se ubica anterior a los cuerpos vertebrales de las vértebras cervicales, que serían estas, va a estar aquí. Entonces tendríamos la nasofaringe, la voy a encontrar entre C1 y C2. La orofaringe sería entre C2 y C3. Y la laringofaringe estaría entre C3 y C6, que sería esta porción. ¿Listo? Profe, ¿podría repetir eso una vez más, por favor? La nasofaringe C1, C2, mira la que está, nasofaringe, orofaringe, que corresponde, te las coloco así pues para que la veas. ¿Listo? De nasofaringe C1, C2, orofaringe C2, C3 y laringofaringe C4, C6. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno. Ahora entonces esta porción corresponde a la laringofaringe. Y la laringofaringe es la parte de la faringe que se relaciona con la laringe. Recuerden que la laringe hace parte ya del sistema respiratorio. Entonces la faringe se va a continuar como esófago, y lateralmente a ella vamos a tener una estructura que se llama los recesos piriformes, que son esos espacios que voy a tener aquí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cuando la cavidad oral está en función del sistema digestivo, aquí ingresa el alimento. Esta estructura corresponde al cartílago epiglótico, se hace posterior, cubre este espacio y el alimento se va lateral. Y ya se va a continuar con el esófago, y el esófago va a terminar en el estómago. Y anterior al esófago voy a ubicar la tráquea, que corresponde a la continuación de la laringe. Entonces no pueden confundir esas dos estructuras. Muy bien, entonces aquí ya tengo una aproximación de la nasofaringe y de la orofaringe. Entonces, esas estructuras que yo veo en la parte superior, ¿a qué corresponden? Las conchas nasales, profe. A las conchas nasales, que en algunos textos usted lo van a encontrar con el nombre de cornetes. ¿Eso corresponde a qué? Tonsila faringe.
la tonsila faríngea, que la persona la conoce con el nombre de adenoides. Aquí tenemos el orificio faríngeo de la tuba auditiva y en la parte superior voy a tener una elevación que corresponde al toro tubario, que es esto. Entonces, ya mira, cavidad nasal, orofaringe, paso, cavidad oral. Entonces aquí me voy a encontrar unos pliegues que me van a formar unos arcos. Entonces, este primer arco corresponde al arco palatogloso. Hacia la parte posterior voy a tener el arco palatofaríngeo. Y entre estos dos arcos se va a encontrar la tonsila palatina. Y la tonsila palatina es lo que conocemos nosotros con el nombre de amígdala. ¿Listo? Es la que tenemos allí. Es en la parte posterior, esa estructura de la lengua. Y aquí voy a tener la tonsila lingual. Entonces, mire que hablamos de tonsilas. O sea, vamos a tener tejido linfoideo. Entre la parte más posterior de la lengua va a haber un espacio en relación con este cartílago que se llama el cartílago epiglótico. Y el espacio que está delimitado aquí, este espacio se llama la vallécula epiglótica o simplemente vallécula. Bueno. Muy bien. Listo. Si le pido a una persona que abra su boca, al fondo voy a encontrar el istmo de las fauces. Recuerde que istmo es aquella estructura que une dos partes. Entonces, esto sería el istmo de las fauces, que me está uniendo la tonsila palatina, que está en su fauce. Aquí la veo. Y acá, y recuerde que la fauce es el espacio delimitado por los arcos palatogloso y palatofaríngeo, que también se conoce como fosa triangular. Y aquí tendría la úvula palatina. Entonces, aquí tendría esta estructura. Es la que le podría decir el istmo de las fauces. Bueno, entonces la faringe, ¿quién la inerva? Entonces la faringe va a estar inervada por dos pares craneales. Uno que es el nervio vago, que es el 10, y otro que es el nervio glosofaríngeo, que es el 9. Entonces, el nervio glosofaríngeo, aquí me lo señala, que es este, que veo acá. Entonces, él me va a inervar el músculo constrictor superior, pero también el glosofaríngeo. Si recuerdan ustedes cuando veíamos pares craneales, hablábamos de que yo lo puedo ubicar aquí, a la altura de la bifurcación de la arteria carótida común. Me va a generar algo que se llama el plexo faríngeo y luego el nervio vago me va a inervar el resto de estructuras. Entonces el nervio vago me va a dar un nervio que se llama el laringio superior, que va a tener dos ramos. Un ramo interno que entra hacia esta cavidad y un ramo externo. Y mira que este músculo, en relación con los músculos de la faringe, ¿cuál es? ¿Cuáles, chicos? De los constrictores, ¿cuál es? Superior. ¿Cómo? Superior. ¿Pero qué? Constrictor inferior. Entonces mira que la parte superior de él está inervada por el ramo externo del nervio laringio superior. Y en la parte inferior de él está dado por este nervio que se llama el laringio recurrente, que es una rama del nervio vago, que lo que hace es que se devuelve y me va a dar este nervio. ¿Listo? Que corresponde a él. Bueno,
Profe, antes de pasar, ¿me hace un favor? ¿Me recuerda por qué el nervio vago es mixto? No, el nervio vago es parasimpático. El nervio vago es el nervio parasimpático por excelencia. Él va a tener un funcionamiento, te va a inervar la parte de los músculos constrictores medio e inferior, y recuerden que estos músculos pues solamente funcionan dependiendo de una actividad puntual. ¿Listo? Cuando hablamos de mixto es porque tiene sensibilidad especial, porque te inerva órganos de los sentidos. ¿Cuáles te inerva? Por ejemplo, la lengua te va a dar para el gusto, me va a dar una inervación a nivel del sistema respiratorio, a nivel del sistema circulatorio. Pero tiene un componente motor porque me está inervando los músculos constrictores de la faringe. Entonces, pero él realmente es un nervio parasimpático. Vale, profe, gracias. Bueno. Bueno, entonces aquí estamos viendo el istmo de las fauces con una faringoamigdalitis. Entonces mira las tonsilas palatinas inflamadas, entonces ha cerrado este espacio. Y al cerrar este espacio, pues entonces deglutir va a ser difícil, va a ser complejo. Y acá pues veo una imagen real de lo que es la estructura como tal. Bueno, entonces ya me paso a la laringe. La laringe es una estructura que voy a ubicar en la región anterior del cuello. Entonces recuerden que cuando vimos cuello, hablábamos que teníamos una línea media que yo la proyecto aquí, que sobre esa línea voy a encontrar diferentes estructuras hacia la parte superior. Por ejemplo, aquí coloco el mismo ejemplo. Tengo este hueso, que sería el hueso hioides, que voy a tener una saliente que se llama el cartílago tiroideo, que es este, que es el mismo que yo veo acá. Porfa, ¿alguien tiene el micrófono abierto por allá? Muchas gracias. Aquí tenemos este cartílago, que es el cartílago cricoideo, que vamos a tener una estructura que hace parte del sistema endocrino, que se llama la glándula tiroides, y hacia la parte inferior la continuación de la laringe, que sería la tráquea. Entonces esas son las estructuras que yo ubicaré aquí. Lateralmente, Profe, contame. ¿cuál es el nombre del segundo cartílago antes de la Cricoideo. glándula? Tricoideo. Tricoideo. Aquí te lo escribo. Cricoideo. O en algunos textos, cricoides o cricoideo, pero nosotros le decimos cricoideo. Los argentinos le dicen cricoideo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos esto. Lateralmente vamos a tener un par de músculos que se llaman los músculos llaves, que son el esternocleidomastoideo de un lado y el esternocleidomastoideo del otro. Vamos a encontrar dos vasos sanguíneos muy importantes que se forman en los forámenes yugulares, las dos venas yugulares internas. Entonces estas son las estructuras que yo voy a identificar en esta región anterior del cuello, que ya lo habíamos visto. Entonces la faringe va a estar ubicada aquí, en toda la mitad. Muy bien. Entonces la faringe va a estar, mira, si lo veo desde el borde superior del cartílago epiglótico, pues estaríamos hablando de casi C4 hasta C6. O sea, no es un espacio como muy definido como tal. Entonces, la faringe, en relación con la laringe,
genera un espacio que se llama la laringofaringe. Y la faringe se continúa como ¿qué? ¿Como qué estructura? Esófago. Entonces la faringe se continúa como esófago, digámoslo aquí. Y la laringe como tráquea. ¿Listo? Entonces aquí yo voy a ver, miren la parte superior, tengo helioides, cartílago tiroideo, cartílago cricoideo y acá posterior a helioides, cartílago epiglótico, que son uno de los cartílagos que forman la laringe. Muy bien, entonces la laringe va a estar conformada en total por 9 cartílagos. 3 cartílagos impares y 3 cartílagos pares. Entonces, cuando hablo de 3 cartílagos pares, en últimos estoy hablando de 6. Entonces, ¿cuáles son los cartílagos impares? Vamos a ponerlos aquí de color. Démoslo ver. Cartílago epiglótico, cartílago tiroideo, él tiene 2 láminas, y el cartílago cricoideo, que en su parte posterior tiene la lámina. Estos son los cartílagos impares. Y los cartílagos pares van a ser cartílago aritenoideo, cartílago corniculado y cartílago cuneiforme. Esos son los 3 cartílagos pares. Los tengo al lado derecho, al lado izquierdo, por eso tengo 6. Más 3. En total, ¿cuántos tiene la laringe? En total, ¿cuántos tengo? Chicos, ¿cuántos cartílagos tiene la laringe? 9. 9. 9, profe. 6 más 3, 9. Listo, entonces vamos a ver cada uno de los cartílagos. Ese es el primer cartílago que vamos a ver, se llama el cartílago tiroideo. Este cartílago entonces fue el que pudimos identificar en la región anterior del cuello, que va a tener 2 láminas, una a un lado y otra al otro, que en medio se une aquí y me va a formar lo que conocemos con el nombre de la prominencia laríngea, que es lo que nosotros conocemos como la manzana de Adán, que es muy característica de los hombres. No quiere decir que hayan mujeres que no la tengan, también la tienen, sino que no es tan pronunciada. Lateralmente voy a encontrar esta línea que corresponde a la línea oblicua del cartílago tiroideo. Esta línea me sirve como referencia para identificar la inserción de un músculo infrayoideo y el origen de otro músculo también infrayoideo. ¿Recuerdan esos músculos de los que les hablo? El esternotiroideo y el tiroideo. Exactamente, de la parte superior sería el tiroideo y el de la parte inferior el esternotiroideo. El helioides va a tener también unos cuernos. Entonces tengo el cuerno superior al lado y lado y tengo el cuerno inferior. Y el cartílago tiroideo se va a relacionar con el helioides que está aquí. ¿Listo? Que recuerden que el helioides, como lo hablamos, es un hueso que no está articulado a ningún otro hueso. Vamos al cartílago epiglótico. El cartílago epiglótico tiene una forma de hoja. Entonces vamos a
Tiene un borde superior, tiene dos bordes laterales y en la parte inferior un tallito que se llama el peciolo. Entonces tiene esto. En una vista lateral, mira la estructura. Entonces, borde superior, borde lateral, peciolo. Y va a estar relacionado con este hueso que es el hioides. Y va a haber un ligamento que los une que se llama ligamento hioepiglótico. ¿Qué función tiene este cartílago? Cuando nuestra cavidad oral está en función del sistema digestivo y hacemos el proceso de deglución. Deglución es tragar. El cartílago epiglótico se hace posterior y me va a cubrir este espacio que hay aquí. Y a este espacio le llamamos la epiglotis. Por eso le llamamos cartílago epiglótico, porque epiglotis es un espacio. Entonces la cubre. ¿Y qué pasa? El contenido de la cavidad oral se hace lateral y pasa a través de unos recesos que se llaman los recesos piriformes para luego continuar vía esófago. ¿Listo? Entonces esa es la función del cartílago epiglótico. Es una tapita que se mueve anterior y posterior. En su parte media voy a tener una elevación que se llama el tubérculo epiglótico. ¿Listo? Hasta allí, chicos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Bien? Sí, profe. Sí, profe. Listo, chicos. Bueno, entonces ahora seguimos con el siguiente cartílago que tiene forma de, en su parte anterior tiene un arco, que es este, y en su parte posterior tiene una lámina, que es esta, que se llama el cartílago cricoideo. Entonces aquí veo el arco con sus dos bordes, superior e inferior, y hacia la parte posterior tengo la lámina. En su parte lateral, él se articula, tiene una cara articular, donde se une con el cuerno menor del cartílago tiroideo y me forma una articulación, que ahora la vemos que se llama la cricotiroidea. Y en el borde superior de su lámina va a tener una cara articular donde se va a articular con uno de los tres cartílagos pares, que se llama el cartílago aritenoideo. Entonces, en su parte anterior es angosta, en su parte posterior es más ancha. Muy bien. Entonces ya dejé los tres cartílagos impares. Ahora me voy a los cartílagos pares. El primer cartílago par se llama el cartílago aritenoideo, que tiene una forma de triangulito. Si lo vemos aquí. Que es este. Y está relacionado directamente con el borde superior de la lámina, con la cara articular superior. Este cartílago tiene dos procesos. Vamos a señalarlo aquí. Uno medial, que corresponde al proceso vocal, y uno lateral, que corresponde al proceso muscular. O sea, tengo dos procesos vocales y dos procesos musculares. Y de esos procesos, tanto vocal como muscular, salen unos pliegues que se van a orientar hacia la parte anterior. Aquí lo vemos. Y se llaman las cuerdas vocales. Entonces, la que yo voy a ubicar en la parte superior va a corresponder al proceso, al pliegue vestibular o cuerda vocal falsa, y la que va a estar hacia la parte inferior corresponde al pliegue vocal o cuerda vocal verdadera.
En el ápex del cartílago aritenoideo, aquí voy a ver este cartílago que se llama el cartílago corniculado. Entonces ya tengo aritenoideo y corniculado. Y el otro cartílago que hace parte de los impares corresponde a un cartílago que yo voy a ubicar en un pliegue que se proyecta desde el borde lateral del cartílago epiglótico hacia el ápex del cartílago corniculado. Ese cartílago va a estar aquí, que se llama el cartílago cuneiforme, que lo voy a ver de lado a lado. O sea, este realmente no lo vemos a simple vista. Para poderlo identificar tendríamos que palpar la laringe para poderlo identificar. Entonces, aquí, mira, les señalaba cartílago corniculado y cartílago cuneiforme. Entonces, aquí tengo que los tres cartílagos pares están directamente relacionados con el cartílago cricoideo y también están espacialmente relacionados entre sí. Muy bien. Entonces veamos las articulaciones. Estas articulaciones, la primera que identifico, que se las nombré hace un momento, corresponde a la articulación cricotiroidea, donde voy a tener una cápsula articular, que es esta. Y si yo tengo la palabra cápsula articular, estoy hablando de una articulación ¿de qué tipo según el tejido? ¿De qué tipo? ¿Una qué? Sinovial. Es una articulación sinovial. Muy bien. ¿Listo? Entonces voy a tener dos al lado y lado. Listo. Voy a tener la articulación cricoaritenoidea, que es esta, que aquí también la veo, que es una articulación que va a tener una cápsula, y si tiene cápsula es una Sinovial, profe. es una sinovial. Esto, o sea que tiene bastante movimiento y está estabilizada. Recuerde que las articulaciones se estabilizan vía ligamentos a través del ligamento cricoaritenoideo posterior, o sea que va a tener un cricoaritenoideo anterior. Perdón. Listo. Entonces veamos las estructuras membranosas. Entonces, cuando hablo de membranas, tengo que ir primero a ubicar huesoioides, cartílago, tiroideo. Es esta primera membrana que voy a señalar aquí. Corresponde a la membrana, perdón, al ligamento tiroideo mediano, que es este, que lateralmente a él voy a encontrar la membrana tiroidea, donde voy a tener un orificio por el cual va a pasar el nervio laríngeo superior, que sería este mismo orificio. Entonces, la ramita de él que se va hacia afuera sería la rama externa y la ramita que queda dentro sería el ramo interno. Y lateralmente, entre el cuerno superior del cartílago tiroideo y el cuerno mayor del ioides, tengo el ligamento tiroideo lateral, donde voy a ubicar unos cartílagos que en algunos textos los nombran, que van a ser los cartílagos triticios, que los voy a tener aquí.
¿Listo? Bueno, ahora voy a encontrarme una estructura que va a estar ¿La podría ubicada. devolver un segundo? ¿Cómo? ¿La podría devolver un segundo? Listo, gracias. Aquí, entonces voy a tener el cartílago tiroideo, que es este. Mire que tiene un borde inferior. Y aquí tengo el borde superior del cartílago cricoideo. Entre los dos hay un ligamento cricotiroideo. Y este ligamento que tengo aquí es el ligamento en el cual se puede hacer un corte para generar una técnica de emergencia que se llama una cricotiroidectomía o una cricotomía, que es lo que se hace allí. Entonces, ¿qué me permite? Garantizarle a la persona una vía aérea medianamente permeable. O sea, la persona tuvo una obstrucción de su vía aérea y por allí, si hago ese procedimiento, corto, ingreso, mira que si hago el corte aquí, si lo hago, no entro ni toco ninguna estructura vital porque las cuerdas vocales están arriba. Entonces esto le puede generar a la persona más o menos 30 minutos de una ventilación pues medianamente adecuada. ¿Listo? Y en la parte inferior, el primer ligamento que voy a encontrar entre el borde inferior del cartílago cricoideo, o más específicamente entre el borde inferior del arco del cartílago cricoideo y el borde superior del primer anillo traqueal, pues se va a llamar el ligamento cricotraqueal, porque después de este ligamento, estos se van a llamar ligamentos anulares, que están entre los anillos traqueales del segundo hacia abajo. Muy bien, entonces en la laringe vamos a tener unas cavidades y esas cavidades van a estar delimitadas por los pliegues. Este primer pliegue que señalo aquí corresponde al pliegue vestibular o cuerda vocal falsa, que sería este mismo acá, y este segundo pliegue que señalo acá abajo es el pliegue vocal o cuerda vocal verdadera. Entonces, entre los dos pliegues se genera un espacio que se llama el ventrículo laringeo y a toda esta región la voy a denominar la glotis. Entonces, lo que está por arriba, ¿cómo se llamaría? Orofaringe. No, está en relación con la glotis, lo que está por encima de la glotis. Supraglótico. Cerca, epiglotis. Epi, recuerde que es sobre. Entonces tengo epiglotis, lo que estaría por debajo de ella sería Hipoglotis. sería subglotis y el espacio de ella pues sería la glotis. ¿Listo? Por eso arriba tengo el cartílago epiglótico. Por eso no le decimos epiglotis, porque si me decís epiglotis o si decimos epiglotis, estamos hablando es de una cavidad, no estamos hablando de un cartílago. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí voy a tener lo siguiente, chicos, miren. Esto es un corte coronal de la faringe y aquí voy a ver la laringe. Entonces, a esta parte le voy a llamar el ádito laringio
Y el ladito laríngeo, recuerden, como el ladito de la órbita es un espacio, es el marco que está delimitando una abertura. Aquí en medio voy a tener lo que se llama la rima de la glotis. Entonces la rima de la glotis va a estar dada por, hacia la parte superior, este cartílago, ¿cómo se llama? Cartílago que tiene forma de hoja. ¿Cómo se llama el cartílago que tiene forma de hoja? ¿Cómo se llama, chicos? Uno de los cartílagos impares. El ioreepiglático. El epiglótico. Cartílago epiglótico, el que tiene forma de hoja, que se lo digo. Decirse así, que hace esto. ¿Sí se acuerdan? Es el ligamento epiglótico. Y aquí tengo el pliegue ariepiglótico, que es este. Y aquí ya voy a tener el cartílago, que lo voy a encontrar en él, cuneiforme. Y aquí tendría el cartílago corniculado. Entonces, esto que voy a tener aquí corresponde a las cuerdas vocales verdaderas y esto a las cuerdas vocales falsas. Aquí tengo el pliegue vestibular y aquí tendría el músculo, valga la redundancia, muscular. ¿Listo? Entonces, esto es lo que me delimita la rima de la glotis. Entonces, aquí la veo. Entonces, mire, ¿cómo se llama el cartílago que está acá? Epiglótico. Epiglático, profe. Epiglótico. Cartílago epiglótico. ¿Cómo se llamaría este pliegue? Pliegue epiglótico. Ariepiglótico. ¿Cómo se llamaría este cartílago? Cartílago corniculado. Ese es el cuneiforme, porque el corniculado estaría más hacia acá. Este pliegue, ¿cuál sería? ¿Qué es este mismo? Cuerdas vocales verdaderas. La cuerda vocal verdadera o el pliegue vocal. Y aquí tendríamos pues las falsas. ¿Listo? Entonces mira que aquí las cuerdas vocales están en movimiento. Si se acercan a la línea media, ¿cómo se llamaría ese movimiento? Y aquí están Medial. no, desde el punto de vista de movimientos. Si se aleja de la línea media, ¿cómo se llama? Aducción, profe. Abducción. Se llama, si se aleja de la línea media, o sea, si yo proyecto la línea media aquí, esta línea, entonces cuando se alejan de la línea media se llama abducción, y si la pongo aquí y se acerca se llama aducción. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí voy a tener un edema laríngeo. Entonces mira que la laringe se inflama, o sea, hay una respuesta anafiláctica a un medicamento, por ejemplo, al que sea alérgico, se llama un edema laríngeo. Entonces siempre es importante, chicos, saber, por ejemplo, a qué medicamentos o a qué alimentos podemos ser alérgicos. Yo, por ejemplo, soy alérgico al omeprazol y al exomeprazol. O sea, todo lo que sea prazol, para mí es mortal. Entonces hay gente que es alérgico al acetaminofén, a la penicilina. Hay mujeres alérgicas a los hombres alérgicos a las mujeres, estudiantes alérgicos al estudio. Bueno, hay de todos. A muchos les da alergia. Estudiantes alérgicos a la anatomía.
Listo. Entonces aquí tenemos un pólipo. Un pólipo es una hernia. Entonces la pared muscular se dilata y al dilatarse aparece esto. Se llama el pólipo laríngeo, que es una herniación. Aquí va a tener un nódulo laríngeo, es una masita que se presenta allí, que aquí está, mire, sobre el pliegue ariepiglótico. Y aquí va a tener una papilomatosis laríngea. Pregunta, chicos, por simple curiosidad. ¿Cómo llegaría? Bueno, una papilomatosis tiene que ver con qué. ¿Con qué virus? ¿Mm? Con el del papiloma humano. Exactamente. ¿Y quiénes transmiten? ¿Y quiénes lo poseemos? El VPH, ¿quién lo tiene? Normalmente son las mujeres, profe. Pues el VPH lo tenemos los hombres, pero en las mujeres que se les desarrolla. ¿Y cómo puede llegar este virus por acá a esta cavidad? No lo vaya a explicar, solamente déjelo para su reflexión personal. Según es oral, profe. ¿Cómo? De una forma oral. Sí. Entonces, tengan cuidado con esas cosas, muchachos. Ante todo, la higiene y el aseo. Muy bien, entonces vamos a ver la parte muscular. Entonces, ¿qué músculos actúan sobre la laringe? Entonces, el primer músculo que tengo aquí se llama el músculo cricotiroideo. Van a ser estos dos, que tiene dos partes. Una parte recta, que es esta, y una parte oblicua. Entonces, estos músculos van a permitir tensar las cuerdas vocales, especialmente cuando pues estas deben moverse para el proceso de generar la voz. Tengo hacia la parte posterior el músculo cricoaritenoideo posterior, que es este. Ese músculo, mire que actúa sobre el cartílago aritenoideo y que va a permitir movimientos de aducción y abducción. ¿De qué? De las estructuras que salen de los procesos vocales. Entonces, mira, este sería el proceso vocal. Y aquí me sale el pliegue vocal o cuerda vocal verdadera. Y acá tendría el pliegue muscular, del cual tendría el ligamento, el pliegue muscular o cuerda vocal falsa. ¿Listo? Aquí voy a tener el ligamento, perdón, el músculo aritenoideo oblicuo, el tiro aritenoideo y el crico aritenoideo lateral. Si identificas, mira que el ligamento, el cartílago aritenoideo es muy importante y mira la cantidad de estructuras que actúan sobre él. ¿Por qué es tan importante? Porque dependiendo del movimiento que genere a nivel de la línea media, o sea, los movimientos de aducción y abducción, pues va a permitir aumentar o disminuir la tensión sobre las cuerdas vocales para generar la fonación, o lo que conocemos como la voz. Muy bien. Entonces ya me voy a la lengua. La lengua la vamos a estudiar en lo que tiene que ver con el sistema digestivo. Sin embargo, la lengua en su parte posterior está relacionada con este cartílago que tiene forma de hoja. ¿Cómo se llama el cartílago? Epiglótico. Cartílago epiglótico. Entonces, ese cartílago, en relación con el dorso de la lengua, va a tener dos pliegues. Uno que se llama el pliegue glosoepiglótico medio
el pliegue glosoepiglótico lateral izquierdo y glosoepiglótico lateral derecho. Y entre estos pliegues va a haber un espacio que se llama la vallécula epiglótica o simplemente valléculas. Y en este sitio, algunas personas cuando comen pescado, se tragan las espinas, pues ellas paran aquí. ¿Listo? Entonces, esta es la relación que tenemos. Y cuando la cavidad oral está en función del sistema digestivo, entonces la lengua se retrae. ¿Qué significa eso? Que se hace posterior, o sea, se va hacia atrás, y al ir hacia atrás, empuja el cartílago epiglótico. Este cubre una cavidad que se llama la epiglotis y el alimento se va lateral a través del receso piriforme. Y luego se va a través de ¿qué estructura? Si es alimento en el esófago. Se va por el esófago y ya termina en el estómago y bueno, y sigue su camino. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces